Bienvenidos al podcast Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana. Hoy nos enfocaremos en la materia Pedagogías Críticas y Decoloniales. Nos encontramos con el profe Felipe Nova, quien es licenciado en Educación Física. Él dirige 2 escuelas de formación deportivas en el municipio de Icononso. Profe Felipe, ¿cómo está? Hola Lore, ¿cómo estás? Buen día. Sí, lo dijiste excelente, soy licenciado en Educación Física, dirijo 2 escuelas de formación, unas de baloncesto y unas de natación, para que pues los niños de nuestro municipio tengan la mayor cantidad de experiencias. Y qué bonito hablar de estos temas que nos recuerdan el pasado y nos mejoran la vista al futuro. Así es, mi profe. Vamos a hablar de la educación en Iberoamérica, la cual ha estado influenciada desde su papel como herramienta de la organización política del siglo XIX hasta las reformas educativas neoliberales de las primeras décadas del siglo XXI. A lo largo de la historia ha variado según las condiciones políticas, económicas y sociales que han prevalecido en diferentes momentos. El profe Felipe hoy nos va a responder algunas preguntas para ampliar el conocimiento en estos temas. Profe, ¿cuáles son las bases para la educación en Iberoamérica? Bueno, uno de los retos más significativos ha sido y sigue siendo el acceso a la educación en un contexto de desigualdad. Aunque las formas educativas han buscado universalizar la educación, es evidente que los retrocesos socioeconómicos han marcado una gran diferencia en el acceso a la educación de calidad. Los sistemas educativos nacionales en el siglo XIX, la educación se transforma como una herramienta clave para la construcción de los nuevos estados, además de las enseñanzas que se extienden a partir de un modelo que utiliza el método de la enseñanza bidireccional y se institucionalizan las universidades pues, para el desarrollo personal de las personas adineradas. En la primera mitad del siglo XX, se ha dado inicio a la escolarización en masa, discúlpame Lore, aunque esta tenía una gran diferencia en el acceso a la educación entre diferentes áreas y poblaciones. Inicia la implementación de las políticas de la educación a la población indígena. A raíz de esto se formaron movimientos de estudiantes y docentes para proteger la institucionalidad e independencia universitaria. La segunda mitad del siglo, Lore, la educación adquiere el desarrollo económico, incluyendo políticas educativas, aumentando la escolarización y expandiendo la escuela secundaria. A partir de los años 80 hubo una crisis, los sistemas educativos se descentraron debido pues, al apoyo estatal de una baja consideración. Esto atrae que las evaluaciones de calidad surjan y que el desarrollo de modelos de educación de idiomas con las comunidades indígenas pues también digamos que empecemos a unirnos unos con otros para aprender más cosas, más idiomas. La historia de la educación en Iberoamérica revela una constante lucha entre los accesos e intereses políticos y económicos. Desde el siglo XIX, los manuales y cartillas han sido vistos en la educación como una herramienta de control social, enfocándose la educación pues, para las élites. Luego, a través de la escolarización convencional, el aumento de la cobertura educativa no siempre se traduce en calidad. Esto pues se demuestra en las reformas neoliberales que llevaron a una disminución de la inversión estatal a la promoción de los modelos competitivos. Una lección importante, Lore, que tenemos que tener en cuenta y hemos aprendido es que la política educativa debe basarse en la interselección y eficiencia para la equidad. Un error común que cometemos ha sido no adoptar los modelos educativos a las particularidades del contexto. Por ejemplo, la educación indígena en sus inicios se centró en asimilar y evolucionar un enfoque que promueve la comunicación intercultural y el bilingüismo. Te pongo otro ejemplo. En Icononso, en mi área de baloncesto, la educación es prácticamente nula. No tenemos un contexto que se parezca a las actividades rurales que tenemos en el municipio. Los procesos empiezan de cero. Estamos 10, 15 años retrasados conforme a ciudades cercanas como Ibagué y Girardot. Entonces, esto digamos que dificulta un poquito los procesos. Hablando de procesos,
La idea es fortalecer la formación docente, profesionalizando a los educadores y creando condiciones, espacios de trabajo y metodologías que respeten la diversidad sociocultural. Aprender del pasado, como en este caso lo estamos haciendo, nos ayuda a evitar repetir errores de una educación centrada en un modelo y privatización deslegitimada. Esto es totalmente posible, pues la educación debe ser inclusiva y de calidad para todos. Muy interesante conocer la historia. Me pareció muy positivo la comparación del contexto indígena con tu contexto, profe. Me imagino que debes abarcar este entorno con herramientas autocontextualizadas. Ahora quiero que me respondas la siguiente pregunta. ¿Cómo describes la educación universitaria en Colombia teniendo en cuenta un análisis histórico? Sí, mi Lore, la idea es que nuestros niños y cononzunos tengan pues todo nuestro apoyo y cada vez abarquemos más formas de enseñanza y mejores para ellos. Quienes son los ganadores en cuanto a todos estos procesos de formación docente en este caso, son ellos porque son quienes adquieren todos los conocimientos y todas las formas pedagógicas que podemos ofrecerles. Ahora, en cuanto a la educación universitaria en Colombia, teniendo en cuenta un análisis histórico, vamos a darle, mi Lore. El surgimiento de las universidades en Colombia estuvo marcado por el respaldo de la Iglesia. La Iglesia buscaba formar líderes y programar el conocimiento, además de consolidar su propio poder. Desde que se fundó la primera universidad en el siglo XVI, el modelo educativo se alineó con los intereses coloniales, enfocándose en la formación de élites administrativas y religiosas a través de métodos dogmáticos, lo cual nos quiere decir que hemos sido direccionados hacia cierta, digamos que, oleada eclesiástica. Y esto me parece pues crucial reflexionar sobre cómo se han definido los sistemas educativos y pedagógicos en el país. A lo largo de la historia, la educación superior ha experimentado pues procesos de modernización como todo. La lucha autónoma de la universidad y la incorporación de las nuevas corrientes de pensamiento crítico, en la actualidad las universidades han ido enfrentando retos de mercantilización del conocimiento. Esto nos quiere decir que la reducción de la educación a una mera lógica de empleabilidad es una necesidad de recuperar su papel como un espacio de transformación social. No solamente estamos para buscar un empleo, sino para transformar nuestra sociedad y volverla mejor. Esto nos dice que examinar los orígenes de la universidad en Colombia nos invita a cuestionar las estructuras actuales, reconociendo cómo los modelos del pasado todavía influyen en las dinámicas educativas de hoy. A través de la pedagogía crítica podemos desafiar estas dinámicas, promoviendo una educación más inclusiva, democrática y orientada hacia la justicia social. Lore, el impacto del movimiento de la Ilustración en Colombia trajo consigo ideales de racionalidad, de libertad de pensamiento y conocimiento como una herramienta para el progreso. Durante el siglo XVIII y principios del XIX, estas ideas jugaron un papel crucial en la reforma educativa, promoviendo un enfoque menos dogmático y más centrado en las ciencias, la filosofía y los derechos humanos. También se fomentó la creación de instituciones educativas que alentaban el pensamiento crítico y la formación de ciudadanos con conocimiento en política. Esto nos lleva a reflexionar sobre acontecimientos para entender los desarrollos educativos y pedagógicos que vivimos. Nos invita a cuestionar la educación. Sin embargo, este legado enfrenta varias contradicciones. Por un lado, se definen los valores de la razón y el pensamiento autónomo, pero por otro, las políticas educativas a menudo imponen modelos estandarizados que limitan la creatividad y el cuestionamiento. Además, la mercantilización del conocimiento ha transformado la educación en un medio para conseguir un empleo, como lo decía anteriormente, en lugar de ser un espacio para construir una ciudadanía crítica y comprometida con nuestro cambio social. Por eso,
En lugar, Lore, de idealizar la influencia de la Ilustración, es crucial problematizar su aplicación en la educación en Colombia. Lore, por eso, en lugar de idealizar la influencia de la Ilustración, es crucial problematizar su aplicación en la educación colombiana. Debemos preguntarnos, ¿hasta qué punto ha contribuido la democracia en el conocimiento y hasta qué punto ha perpetuado estructuras de exclusión? Solo a través de una revisión crítica de estos principios podemos desarrollar modelos pedagógicos que no fomenten la autonomía intelectual, sino también desafíen las dinámicas actuales de la desigualdad y el control en un sistema educativo. La disputa de poderes durante los siglos XIX y XX en la educación en Colombia estuvo profundamente influenciada por las luchas entre liberales y conservadores. Los liberales abogaron por la educación más secular y laica, mientras que los conservadores definieron la importancia de la Iglesia en el ámbito educativo. Estos enfrentamientos resultaron en la suspensión temporal de las universidades religiosas e implementaron políticas educativas que reflejaban las tensiones entre ambos grupos. A partir de la Ley 115, Lore, en 1994, esa es la Ley General de Educación. Esta marcó un hito importante en la historia de la educación en Colombia. Esta ley creó un marco legal que organiza, regula y mejora el sistema educativo del país, asegurando el derecho a la educación para todos los colombianos. Con sus principios, estructuras y directrices, la ley impulsa a una educación integral, inclusiva y de calidad. Lore, para finalizar, debemos hablar de la adaptación de los nuevos modelos pedagógicos. Se ha exigido la inclusión en un lenguaje extranjero, siguiendo los lineamientos internacionales. Además, la educación en Colombia ha estado marcada por la globalización y la adopción de diferentes modelos educativos. Las tecnologías han sido fundamentales en este proceso, lo que ha revolucionado los métodos de enseñanza y aprendizaje, dando un lugar a la educación virtual y a distancia, como en este caso, la maestría que estoy realizando en este momento. Y así llegamos al final de este episodio. Quiero agradecer especialmente al profesor Felipe por su valioso aporte, a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos y por su interés en seguir aprendiendo, y a la universidad por generar estos espacios de reflexión y conocimiento compartido. Gracias por ser parte de esta experiencia educativa. Nos escuchamos en el próximo episodio.